En primera instancia, que creo que dejaré muchas cosas fuera, solamente me centraré en algunos conceptos que para mí son relevantes, quizás no sean ni los únicos, ni siquiera los más importantes, pero sí aquellos que hoy hacen eco de algo que se inició en el 22, pero yo digo que antes, mucho antes en esta historia, y que hoy tenemos ya el referente en la práctica, y eso cambia totalmente nuestra mirada con respecto a qué fue lo que se explicitó para el plan de estudios y qué es lo que hoy podemos ver en este proceso. Si vemos la siguiente, por favor. Lo marcaré como esto, justamente como un proyecto ético-político. La siguiente, y si vemos la siguiente, diré que todos los enfoques teóricos, las perspectivas epistémicas que están en esto de la nueva escuela mexicana parten de una idea, una concepción de educación en donde saberes, prácticas, cuerpos, afectos, territorios configuran una red viva, política y ética, y esto es fundamental. O sea, para nosotros, y particularmente para mí, no quiero meter a los demás, es un asunto que tiene que ver con un proyecto político, en tanto que proyecto también pedagógico. No existe, desde mi punto de vista, pedagogía que no tenga un carácter político. Se trata, pues, entonces de un mapa más bien abierto de conceptos, más que unos conceptos fijos, que son susceptibles de ser reescritos, de ser repensados, de ser reflexionados en cada comunidad, en cada aula, en cada contexto. Los conceptos, por tanto, en esta propuesta político y ética no son estáticos, sino que tienen movimiento en tanto que los sujetos construyen día a día esto que llamamos la nueva escuela mexicana. Vemos la siguiente, por favor. Este proyecto ético-político es, en primera instancia, un profundo respeto y aprecio por la dignidad humana. No solamente la dignidad propia, sino la dignidad de los demás. Afirma claramente una educación con potencia de vida, de todo tipo de vida, o sea, no solamente de la vida de los humanos, sino todo aquello que es vida en nuestro mundo, y plantea una pedagogía que trata de abrir el deseo por el conocimiento, pero también trata de cuidar y trata de ser lo más solidario posible entre los sujetos. Tiene una convicción de principio ético, de inclusión colectiva, pero también institucional. Es decir, no solamente de todas las personas, sino también de las instituciones, todas aquellas, ¿no? Las escuelas multigrado, las escuelas de organización completa, todo aquello que esté participando en la educación es parte de esta educación con potencial de vida, ¿no? De alguna u otra manera, la escuela está para dar respuestas, para responsabilizarse, para cuidar, para atender a estos niños y a estas niñas en esta convivencia que tiene este principio ético fundamental. Es una ética, pero también es una práctica que va reconociendo a la vida, insisto, a lo humano y a lo no humano, y tiene un valor intrínseco en y está interconectada en todos los sentidos. Voy a la siguiente, por favor. Voy a remitirme a 4 asuntos que me parecen que son fundamentales. Uno de ellos es esta reinvención a la que ya he hecho mención y desarrollaré a lo largo de esta exposición del proyecto ético-político de la educación. Este es un elemento fundamental. El otro es la reapropiación de los saberes subalternos, o sea, saberes comunitarios, ancestrales y populares necesarios para una nueva forma de educación. Pero también otro asunto que, aunque no lo trataré a profundidad, sí me parece que es muy importante, es el trastocamiento de las temporalidades. Esto es muy importante, es decir, plantear temporalidades alternativas. En lugar de que todo el cronos, vamos a decirlo así, de la escuela sea los grados, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, no, se trastoca esa temporalidad para establecer
nueva lógica de cronología, donde aparecen las fases, donde aparecen los ciclos, donde aparecen los tiempos del proyecto, diferente a lo que es constantemente la cuestión bimestral, la cuestión trimestral, la cuestión... Esto, que parece cualquier cosa, es fundamental, porque así es como surgió la escuela, en una revisión del tiempo también de ocupación en la escuela para niños, niñas y adolescentes. Por último, trabajaré este desplazamiento que se ha hecho en el currículo como estructura prescriptiva hacia un currículo de campo político, es decir, en lugar de ser una entidad propiamente de prescripción, hacia una entidad de carácter político en su sentido de lo público, en su sentido de la participación ciudadana y de la construcción de todos y cada una de nosotras. La siguiente, por favor. Me voy a detener para entender y comprender todo esto en una noción que es central. Evidentemente, en el centro también están los intereses de las niñas y los niños, ¿no? O sea, el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes. Pero una cosa que siempre se discutió al respecto de la nueva escuela mexicana y del asunto específico del plan de estudios de educación básica fue la comunidad. Y aquí hay que poner un acento muy claro. Vamos con la siguiente, por favor. La comunidad, vista no como solo una identidad compartida, es decir, porque todos estamos aquí, entonces somos una comunidad, sino como el compromiso con lo que nos desborda, es decir, con el otro, con lo que no somos nosotros mismos. Este punto es importante. ¿Se trata más de ser parte de? No, se trata más de ser afectados por, o sea, cómo nos puede afectar el otro, los otros, cómo nos puede afectar el entorno, cómo nos puede afectar el contexto. Esto es de lo que se trata la comunidad. Aquí quiero aclarar una cosa muy importante. Aparecen en el planteamiento de la nueva escuela mexicana, y creo que en el planteamiento del plan de estudios, dos nociones que siempre van a estar presentes de la comunidad, que no son necesariamente excluyentes, pero que sí son diferentes. Y yo voy a señalar las dos para que tengamos claro por dónde van estos procesos. La comunidad se basa en la hospitalidad frente a lo distinto, o sea, cómo podemos dar hospitalidad, hospedaje a lo distinto. ¿Cómo hacemos para, en estas escuelas donde ya no solamente es plurilingüe porque son las lenguas originarias, sino que ahora también está el creol o los modismos específicos de los migrantes, están incluidos, no es el mismo español el venezolano que el que tenemos los mexicanos, es decir, a pesar de que es el español, no es de la misma naturaleza. Y empieza a aparecer todo esto en nuestras escuelas de una manera muy radical. También esto de la comunidad tiene lugar donde los sujetos dejan de ser propietarios de sí mismos, es decir, no es por el sí mismo. En esta sociedad donde el individualismo ha venido triunfando y arrasando con todos nosotros, aparece la noción de comunidad como una noción realmente radical, porque ya no es el sujeto solo en sí mismo, sino es el sujeto en comunidad. Es donde la subjetividad se desfonda para volverse lo común, es decir, mi subjetividad puesta al servicio de cómo estamos todos sujetos y somos elementos de la colectividad, no solamente por el colectivismo, no solamente por el totalitarismo, sino porque nos vemos afectados por los otros. Vemos la siguiente. En ese sentido, la comunidad no es una estructura fija. Porque hay como mucho la idea de que cuando estamos hablando de la comunidad estamos hablando de las comunidades rurales, no, estamos hablando de algo más que es así. Sí estamos hablando, por supuesto, de las comunidades indígenas, sí, por supuesto, estamos hablando de las comunidades rurales, pero no como una estructura fija, sino como un proceso de reconstrucción histórica, de forma colectiva, donde ha sido fragmentada esa forma colectiva por un proceso de colonialidad, ¿sí? Que ha sido rota esa idea y que hoy tenemos que recuperarla. No es la suma de los individuos autónomos, sino una red de relaciones atravesada por la vulnerabilidad y la
obligación recíproca. Por eso es que ahí están también los migrantes, por eso es que están ahí también todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad particular. La comunidad en realidad es una apertura hacia el otro. Una apertura no solamente hacia la persona como tal, sino hacia los otros como condición diferente a lo que soy yo. La siguiente, por favor. Pero no bastaría con tener esta idea de comunidad que sí que está ahí presente en este planteamiento. También hay una idea de comunidad localizada también en la comunalidad. Como la comunidad es en sentido, digamos, como lo dicen algunos autores, es un cimiento o el tejido social. Pero no hay que olvidar que el asunto, esa casa que es la comunalidad, una forma de estar, de vivir, de entender, de hablar, de habitar un mundo. Y ahí tiene que ver con el territorio vivido, con el territorio recreado a lo largo del tiempo. Y por eso es que hablamos de la unidad en la diversidad y por eso es que entendemos que nos estamos refiriendo a todo lo que es nuestra propia diversidad en este país. La comunidad es un componente, la comunidad es importante, pero la comunalidad es un componente estructural de articulación social. Vivir en esa comunalidad es un núcleo fundamental y por lo tanto primordial, vital del territorio y de su normatividad. La vida en común se normativiza también por la comunalidad, las formas específicas que las comunidades indígenas se dan para vivir, las formas específicas que se da lo popular. Aquí no hay que ir muy lejos. Si ustedes cruzan ahorita la calle, se van al lado de Mítica, ¿no? Tendrán la iglesia ahí de Joco y verán las múltiples formas de fiestas populares y de organización que es específica de esta zona y que no puede ser diferente más que con esa comunalidad que se está construyendo cotidianamente y que no ha sido perdida a pesar de los embates de muchas situaciones que se han venido conformando en las ciudades. En esta ciudad hay muchos órdenes comunales. Yo que vivo en Tlalpan, ahí tiene su casa, me doy cuenta de todas las formas de armado de comunalidad y de comunidad que se estructuran alrededor, no solamente de lo que es Tlalpan, sino de las escuelas propiamente dichas. Las escuelas arman relación de comunidad con todo lo que es Tlalpan y toda la posibilidad de esa historia que tiene Tlalpan alrededor, ¿sí?, de los asentamientos básicamente indígenas que hubieron en este lugar. Vamos a la siguiente. Es así que se construye la exposición con el otro, la comunidad, en la finitud compartida y en el ser con, ¿no? La comunidad no se funda solamente en la identidad, sino en un proyecto común de desobediencia epistémica, de crear conocimiento. Por eso es que no solamente es la traducción de los poemas, o no es la traducción, es el sentido del lenguaje, de cómo se ha creado saber desde lenguajes distintos a los nuestros. Es la pluriversidad. La comunidad como campo de interrelación de cuerpos, territorios, lenguajes y saberes subalternizados que hoy se muestran como una gran posibilidad de ampliar lo que más adelante diré que son las ventanas de la escuela. La escuela crea ventanas para el saber y esas ventanas para el saber no pueden estar limitadas a formas específicas solamente de ver el mundo, tiene que abrirse a otras maneras de ver el mundo. Vamos con la siguiente. Y ahí voy a la escuela. Creo que hay un acento importante en el planteamiento de la nueva escuela mexicana. No entraré en toda la historia de que la nueva escuela mexicana viene armándose históricamente en México y todas estas cosas. No es el punto, sino me centraré en la escuela como ese espacio de lo común, como ese espacio importante de lo común. Hay una apuesta por lo común. Aquí está Inés, que ha hecho un trabajo excelente sobre
este asunto de lo común. Yo solamente retomo algunas cosas que ella plantea y otros autores, por supuesto. Este común retoma, y por eso nuevamente la importancia del proyecto político y ético, una lucha contra la desigualdad y la exclusión junto con la preocupación ecológica. Es decir, hay un sentido de la escuela importante y necesario para tratar de volver a pensar qué escuela queremos, digamos, ¿no? Lo común es esta vida de y con los otros seres, ¿no? No solamente con los seres humanos, sino con todos los seres posibles, ¿no? Es cuidar una vida digna, esas vidas amenazadas por cambios drásticos de lo que llamamos el capitaloceno, más bien lo llama así Inés, y el antropoceno. Me parece que esta parte es muy importante porque es una apuesta de otra naturaleza que no se circunscribe solamente a la transmisión específica de las asignaturas. Una escuela para lo común, la siguiente por favor, tiene que ver con hacer público lo que pensamos, lo que consideramos valioso, en ese espacio que es un espacio privilegiado de hacer público, que es la escuela, que nos permite un intercambio, que nos permite una interdependencia. Son comunes en la escuela los tiempos, los lugares, los marcos de experiencia que pueden llegar a ser también comunes, fuertemente comunes, y por eso es tan importante la escuela. Porque para muchos ese espacio es un espacio diferente de posibilidad. Algunos autores dicen que inclusive es un buen espacio de distanciamiento con la familia para ver otras maneras de hacer y de vivir, ¿no? No es un punto de llegada a lo común, sino más bien para nosotros es un orientador, un principio fundamental que nos permite, no es que queremos llegar a que todos consideremos lo mismo común, sino hacer un esfuerzo por entender qué es lo que sí nos permite llegar o partir de un principio elemental de lo que es lo escolar y empezar a trabajar hacia algo que es lo común en lo social también. Por eso algunos dicen, a lo mejor estamos ahora firmando en el mundo un contrato social diferente que nos permita vivir de otra manera con otros asuntos. Esto común, una escuela para lo común, también tiene que ver con una infraestructura común, con una relación intergeneracional, con este cargo que se ha dado a nuestra generación, así como se les dio a otras generaciones, para transitar hacia otra generación y la prevalencia de lo que es la vida en este planeta. Proveer de la oportunidad de hacer un mundo y cuidar a ese mundo, esto es fundamental en esto de lo común. La siguiente, por favor. Y ahí voy con lo de las temporalidades alternativas. Las temporalidades alternativas en la escuela, en esto de la construcción de lo común, más que desde el punto de inicio como de lo común, estas temporalidades tienen que ver con los ciclos, pero también tienen que ver con las experiencias. Cuando hablamos en el sentido de que hay que contextualizar el trabajo en cada lugar de diferentes maneras, con diferentes historias, hablamos también de esta temporalidad distinta de las experiencias. No todos a lo mismo, no todos de la misma manera, ¿no? Porque también hay una cosa, lo igual no necesariamente es lo común, sino realmente vamos partiendo de una idea de una temporalización también de la memoria diferente, de los que unos recuerdan, de lo que otros transitan a otros, del territorio, de los ritmos de vida, de todo ese trabajo que es tan importante en la escuela. Así, los procesos de aprendizaje se pueden convertir en un devenir más abierto y no en algo sujeto a progresiones lineales que a veces lo que hacen es obturar la posibilidad de un juego mucho más abierto a la hora de trabajar el aprendizaje. Es en ese sentido la creación
estas temporalidades alternativas, de un mapa diferente para los afectos, para los acontecimientos y para las situaciones. Y en eso están profesoras y profesores tratando de armar su propia condición de mapeo, donde sí hay una línea en términos del programa sintético, pero a la vez hay una posibilidad de discutir y plantear cómo están esas temporalidades. Y creo que esto también es importante, no es que le queda a la escuela solamente eso, sino que también tiene que ser pensado desde el sistema educativo nacional, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Me voy a centrar ahora en el asunto curricular, digo, por ser uno de mis temas de trabajo, pero también porque creo que es fundamental para este asunto. Vemos la siguiente, por favor. La nueva escuela mexicana, pero particularmente el trabajo que se ha hecho en el Plan de Estudios de Educación Básica, asume al currículum no como una lista técnica de lo que se tiene que hacer, ¿no?, de contenidos y competencias, sino se reconoce como una construcción política, histórica, situada y en disputa. Y cuando digo en disputa cotidiana, no digo que es solamente cuando se hizo el plan de estudios, sino ahora, actualmente, cuando vemos cómo cada uno de ustedes y cada uno de los maestros y quienes los acompañan y los directores y los supervisores y todo el mundo empieza a actuar en el aquí y ahora de las escuelas, sabemos que hay campo de disputa, que no todos tenemos que estar de acuerdo con lo mismo, que todos trabajamos de maneras distintas, pero no solo eso, sino que a veces tenemos concepciones diferentes acerca de cómo puede ser este proceso en la escuela. Entender no como una lista técnica de contenidos y competencias, sino como una construcción política, plantea necesariamente una idea de no centrarse en el control, cosa que hay una tendencia muy fuerte en el sistema educativo nacional, constante, ¿no? Uno avanza en una posibilidad de no control y rápidamente todo el mundo quiere seguir en el control, ¿no? Usted tiene que entregar usted sí tiene que entregar un formato del programa analítico, usted tiene que hacerlo con un tiempo específico, usted tiene que entregárselo al director, el director se lo tiene que entregar al supervisor, y así nuevamente rápidamente encontramos estos mecanismos, ¿no?, que tratan de volver a constreñir esta ruptura con el modelo moderno de planificación educativa, centrado en el control, en la homogenización y en la estandarización. Y eso hay que enfrentarlo y hay que saber que ahí está y que existe. El otro punto es el currículum como documento público, ¿no? Esto también lo ha planteado Inés, y como una práctica, ¿no?, que es vieja discusión en el campo del currículum acerca de la importancia de la práctica, de cómo se interpreta y se recrea en los espacios educativos el currículum, que es una interpretación y que eso es el currículum. Y de alguna otra manera, ¿no?, todo el planteamiento acerca de esta lógica, ¿no?, de un marco para todos y al mismo tiempo, y esa es una tensión también, un marco para todos y al mismo tiempo una posibilidad de interpretación y recreación en los espacios educativos. Vamos con la siguiente, por favor. Sí hay que decirlo que, siguiendo con esto de lo común, que el currículum común no es simplemente un currículum unificado. Esto sí creo que es importante, ¿no? Fundamentalmente lo que aparece es la promoción de todos hacia una comprensión de la cultura y de los intereses de otros participantes, ¿no?, de su capacidad para producir más igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. Y eso es lo que está ahí claramente, y no es que todo esté unificado, sino también no necesariamente educar en lo mismo significa atender a la diversidad, algo a las diferencias, sino que realmente hay un elemento ahí de comprensión de la cultura, de los intereses de los que están ahí participando. Vamos a la siguiente. De hecho, y no les atribuyo a los que están
conmigo en esta mesa, ni siquiera los que colaboramos juntos en el asunto del plan de estudios, lo que voy a decir, pero para nada, pero sí uno de los elementos importantes en lo curricular fueron dos cosas claves, los saberes y las prácticas. Me detendré un poco en el asunto de los saberes. La siguiente, por favor. Insisto en esta idea de los saberes planteados como ventanas que ofrecen puntos de vista, perspectivas, recortes, horizontes, ópticas. Eso es lo que hace la escuela. Y permiten ver algo más allá de lo que se habita cuando se abren esas ventanas. Es decir, abrir esas ventanas implica no estar solamente en el aquí y ahora, en mi propia condición, sino tener esta posibilidad abierta hacia saber y todo aquello que se quiere ver también, que los sujetos también quieren ver, ¿no?, al abrir esas ventanas, pero también habla mucho, dice Frigeiro, habla mucho del que mira. O sea, los estudiantes están ahí para mirar otros mundos, para trabajar en abrir esas ventanas y a tener acceso a otros saberes. Y esos saberes hablan también, ese abrir la ventana, ese mirar también habla de los propios chicos, ¿no?, de las propias niñas, de los propios niños, de las y los adolescentes. Esos saberes se plantean en el currículum, hay una apuesta en este currículum, no en todos los currículums hay esa apuesta, hay una apuesta, una articulación más democrática de los saberes, al diálogo de los saberes. Hay una apuesta en ese sentido. Pero esa apuesta también tiene que ver con la introducirse en las disciplinas de manera rigurosa, no en las asignaturas, en las disciplinas. Los campos están estructurados, sí disciplinariamente, no por asignaturas. Y esta parte es muy importante. Sí hay un trabajo de rigurosidad para no negar esa posibilidad de contacto con ese tipo de saberes y conocimientos. Pero al mismo tiempo, y eso es lo interesante, se da el potencial de ensayo y experimentación. Una cosa que está como, o sea, digamos, en los medios públicos es muy usual decir, están experimentando, como si la experimentación fuera mala. En el campo educativo la experimentación nunca ha sido mala. La experimentación ha sido un fundamento pedagógico, básico, para poder entender que yo pruebo esto porque no hay grupos iguales, no hay trabajos iguales, no hay escuelas iguales. Entonces necesito trabajar experiencialmente y experimentalmente para poder anudar eso que está en lo formal, digamos, ¿no? Y esto es muy importante. Los docentes y los alumnos así pueden formularse preguntas y por eso ven que en el programa analítico una de las cosas importantes son las preguntas también, ¿no? O sea, son fundamentales armarse las preguntas y al mismo tiempo apropiándose de recursos de la cultura en la propia escuela, en el mundo, digamos, para dar mejores respuestas o bien otras respuestas. Esta es la función de los saberes en la escuela y es muy importante en este mecanismo de trabajo de lo que es lo escolar. Vamos con la siguiente, por favor. Los saberes en el currículum, que llamaremos el currículum explícito, ¿no?, rompe con esta epistemología moderna colonial que ha situado todos los saberes en los saberes científicos. No es que no los considere, porque si recuerdan la anterior, decíamos sí, tiene que haber un rigor disciplinario, pero es cierto que rompe con esa idea y empieza una articulación con saberes que han sido históricamente excluidos en los espacios escolares. Y es ahí donde vuelve a reposicionar otro tipo de saberes, como los conocimientos campesinos, populares, comunitarios, de pueblos originarios, afrodescendientes, y rechaza todas las perspectivas capacitistas, ¿no? O sea, solamente los que tienen ciertas capacidades pueden aprender ciertas cosas. Rechaza abiertamente este asunto.
Vamos con la siguiente, por favor. Hoy ya podemos saber, lo sabíamos teóricamente, pero hoy ya lo podemos ver de otra manera. Todo el trabajo que se ha hecho aquí en la Autoridad Educativa de la Ciudad de México nos permite, como se ha hecho en otros lugares, tenemos referencias de Baja California, tenemos referencias de Colima, tenemos referencias de muchos lugares al respecto de qué ha pasado con este planteamiento. Y yo lo voy a trabajar de esta manera. Lo que tenemos acá es los momentos del currículo en la práctica. Si bien es cierto que hubo un momento de explícito, es decir, cómo se formalizó el plan de estudio, los programas y los materiales educativos, también es cierto que hubo un momento en que se recibió ese currículum explícito. Y ahí fue como esa forma como los profesores se sitúan dentro de un marco de referencia de la práctica. Voy a poner algunos ejemplos. La gente en la cual las entidades federativas se ocuparon concretamente de darles la información de lo que era en los consejos técnicos la nueva escuela mexicana y el plan de estudios. Y hubo lugares donde eso no pasó. O sea, el consejo técnico siguió operando para hacer relaciones administrativas y nunca se trabajó realmente qué era lo que era el plan de estudios. Los maestros que leyeron el plan de estudios y los que no lo leyeron y simplemente estaban en relación a lo que les decía la supervisora o la gente que trabajaba en los consejos técnicos. Es decir, ahí hay una recepción totalmente diferente de esto. O los maestros que se incorporaron después del primer año y que ya estaban trabajándose cosas en la escuela y que eran más bien los compañeros los que les iban diciendo, no, mira, es más bien por aquí, o yo lo he hecho de esta manera, o yo te paso mi programación, o yo te digo más o menos cómo se hace el programa analítico y la planificación. Es decir, cada recepción es distinta y eso también va a marcar las formas prácticas en las cuales se va a llevar a cabo la cotidianidad en las aulas. Pero hay otro momento que también para nosotros es muy importante. Las trayectorias de vida académica del profesorado, ¿no? Cómo han sido y cómo interpretan el currículum de forma diversa. No es lo mismo haberse incorporado siendo estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional que siendo normalista, no es lo mismo. No es lo mismo haber trabajado en tener una carrera específica que sea de física y luego haber hecho alguna formación pedagógica y llegar a la escuela. No es lo mismo. ¿Sí? Tampoco es lo mismo que cada uno de los profesores se incorporen en momentos diferentes de la promoción por UCICAM. ¿Qué se revisó aquí? ¿Cómo pasaron? ¿De dónde pasaron? ¿Hacia dónde fueron? ¿En dónde se instalaron? ¿Quiénes entraron primero por escuelas rurales y después pasaron a las escuelas urbanas? Si hay una trayectoria necesaria de vida académica del profesorado y de trabajo distinto. No es lo mismo quienes han tomado los cursos que vienen a estas conferencias a quienes no vienen. ¿No? Estamos en es otro terreno totalmente distinto y ahí hay un trabajo interesante para pensar qué está pasando con la práctica, digamos, más a profundidad. No es lo mismo ser maestro indígena y haberse formado, por ejemplo, en el caso de la Sierra de Puebla, ¿no? O sea, en las secundarias, en una secundaria de Hueyapan, que están en una telesecundaria de Hueyapan, que ya de suyo era con trabajo integrado, que tenía una perspectiva de integración de los saberes indígenas, a venir de otra formación muy distinta. Y eso también creo que es muy importante para estos momentos del currículum. Y por último, lo llamamos el currículum reestructurado, es como todo lo anterior, es decir, lo explícito, lo recibido, lo reflexivo, se presenta en la práctica bajo las condiciones de cada institución. Y las condiciones de cada institución también van a marcar una situación totalmente distinta. Hay directores más involucrados, hay familias más involucradas, hay supervisores que están y
gente que no quiere saber nada de este proceso y que evidentemente actúa a contramano de estas situaciones, y habrá que analizar qué es lo que está pasando en estos casos. La siguiente, por favor. En este sentido, el currículum como práctica que hoy podemos ver en múltiples estudios, en maneras distintas y que nos falta muchísimo por analizar en la práctica, da cuenta de las situaciones vividas. Desde ahí se puede producir un proceso de recuperación y formación, porque creo que el otro asunto importante es cómo recuperamos esa práctica para poder trabajar en la formación de las y los docentes, para crear un impacto en situaciones institucionales de y de las profesoras. Esta comprensión del currículum como práctica es una manera de oír, de escuchar, pero de acompañar y de trabajar y de participar con todos aquellos y todas aquellas que están en la práctica y son sujetos activos de su construcción. No existe la nueva escuela mexicana per se, existe la nueva escuela mexicana en la construcción de todos y todas, ¿sí? No es que ya esté, es que cada uno de nosotros está haciendo algo desde su lugar para esa construcción. Vamos a la siguiente, por favor. Solamente voy a hacer una referencia a uno de los tantos estudios que hay en este momento trabajando qué está pasando en la práctica. Lo agradezco a Neria y a Robles y Robles que hicieron este trabajo y que nos permite volver a pensar qué es lo que está sucediendo. Solamente voy a decir algunas cosas, no es el estudio completo, simplemente son una vista. Ver el currículum, la práctica desde los proyectos, o sea, lo que se analizó aquí fue qué pasaba con los proyectos. Y por ejemplo, vamos a poner, no voy a decir todo, pero esta idea de vínculo escuela-comunidad más allá del aula parece que sí, que ahí hay algo que enriqueció, que permitió, que está ahí, que se está moviendo, ¿no? Habrá que ver cómo se mueve en los próximos tiempos. Hay un impacto sobre la vida cotidiana en la resolución de problemáticas locales, se piensan las problemáticas locales, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la escuela esta que está ahí cerca de la zona de Tepito y que uno de sus temas de proyecto, pues por supuesto que es el comercio en esa zona, ¿no? O sea, evidentemente no podía ser de otra manera, la mayoría de esos niños son hijos de esos comerciantes justamente que están en esa zona, ¿no? El trabajo interdisciplinario parece que sí, que algo dice, colaborativo, la inclusión de las familias, ¿no? La idea de trabajar también con las autoridades y con la comunidad, parece que sí, ahí se está moviendo, hay un magma, digamos, de estas posibilidades. El aprendizaje vinculado con las apuestas para articular múltiples campos a partir de los ejes. Los ejes a veces parecen desdibujados, pero de repente como que aparecen ahí, ¿no? O sea, quiero decirles que esos ejes que están ahí en el plan de estudios originalmente se llamaban principios del currículo, ¿no? Y por muchas razones que me viene a cuento ahorita a discutir, aparecen como tales, como ejes, y creo que es importante que vayan apareciendo y veamos cuáles son los que aparecen porque tienen sentido y significado para las maestras, los maestros, los niños, las niñas y los adolescentes. También hay que reconocer que en esta práctica vista desde los proyectos también hay una resistencia al cambio. Eso lo discutíamos mucho cuando discutimos este proyecto. Yo no sé si es tanto así mencionó alguna resistencia en cambio, sino una comprensión de todo esto, de dónde vienen los profesores, quiénes son, cuál es su trayecto, qué es lo que se está planteando, qué momento estamos viviendo. Hay una baja participación en algunos lugares de las familias, evidentemente, y en algunos casos hasta tensiones, una desigualdad de los recursos para implementar los proyectos, sí. Hay desigualdades, hay brechas entre las escuelas, esto está ahí, ¿no? Hay necesidades de formación continua, codiseño y evaluación formativa muy fuerte que se siguen solicitando y por eso es que está aquí Ángel para hablar y profundizar más sobre ese tema.
Me parece que estamos teniendo señales mucho más claras, mucho más precisas de lo que es este plan de estudios, de lo que son estos conceptos en el plan de estudios en la práctica. Y esto nos tiene que hacer pensar qué es lo que planteamos en ese momento y qué es lo que ustedes están construyendo como currículo. Todos estamos construyendo como currículo. Y ahí es donde nosotros, nosotras, podemos seguir construyendo esto, no como dado, sino como parte de un trabajo mucho más profundo que nos asume dentro de lo común, pero también dentro de una colectividad que hoy somos y que esperemos que sigamos siendo. Muchísimas gracias. Gobierno de México. Hay otra cosa que quiero decir, o dos cosas más que quiero decir. Una, este trabajo tiene una parte conceptual ahorita muy corta, la verdad es que en el texto escrito es mucho más extensa, pero fundamentalmente ahora me dediqué a algo que he encontrado con los maestros y cómo se hace. O sea, y cómo se hace desde esta perspectiva. Entonces, hay algo que estoy recuperando de lo que estamos haciendo en las escuelas con maestros. Y lo segundo que quiero decir es, me he apoyado mucho en los desarrollos conceptuales de la evaluación formativa francófona, Francia y los países de habla y las zonas de habla francófona, Bélgica, Suiza, Canadá, porque son autores que de alguna manera han venido construyendo una alternativa distinta. En el plan de estudios hicimos un planteamiento sobre evaluación formativa. Yo pienso que le quedamos a deber mucho. O sea, cuando yo releo en este momento lo que tenemos escrito sobre evaluación formativa, cuando veo lo que tenemos en los programas sintéticos, creo que dejamos una deuda enorme. Y es un poco a lo que me he abocado en esta última etapa de mi trabajo. Siguiendo el pensamiento francófono, ellos plantean que hay dos tendencias en la evaluación formativa. Una dominante, que claramente la dicen sajona. Reconocen que el término proviene de los Estados Unidos, de un trabajo describen, lo sabemos, pero aquí viene una cuestión ya interesante, que el responsable de hacer la evaluación formativa es el docente, y es donde va a haber un cambio radical. Que el docente propone rúbricas, escalas, listas de cotejo, y la verdad es que yo veo que este es un punto de confusión. Se piensa que se hace evaluación formativa cuando se aplica alguno de estos instrumentos. No olvidemos, por ejemplo, que una rúbrica, excelente, muy bueno, suficiente, etcétera, finalmente lo traducen en número. Finalmente detrás de eso hay un número. Y es un poco lo que se hizo, por ejemplo, en evaluación del desempeño docente, no me puedo detener en eso, pero toda la forma como había los expertos que calificaban las supuestas evidencias de planeación, etcétera, como al final lo que le llegaba al docente era usted tiene 95 o usted tiene 106. O sea, habían convertido todo en números. Y a veces la evaluación formativa la consideran como un apoyo para la calificación. La perspectiva francófona, hay una diferencia como punto de partida. Es una acción que está estructurada en el acto didáctico. O sea, no hay enseñanza sin evaluación formativa. Ese es un poco lo que está trabajando. Y el responsable de la evaluación formativa no es el docente. El docente, podríamos decir, es el que la procura, pero el responsable de la evaluación formativa es el estudiante. Y, a ver, tenemos 1000 evidencias. Me pusieron 8 o me pusieron 10, pero me vacilé al docente. Yo sé que no tenía yo tanto para 10. O al contrario, me pusieron 6, pero creo que no entendieron lo que yo estaba planteando. O sea, los estudiantes siempre tenemos ese otro espacio de decir, mi punto de vista es este. ¿Qué es lo que hace el pensamiento francófono?
decir, regresemos al estudiante a esta tarea porque él es el responsable y además porque el único que puede cambiar sus ganas de aprender es el estudiante. No que los docentes no podamos intervenir en ello, pero yo puedo decir francamente, esta materia no me interesa. Voy a hacer los trabajos que me piden para cumplir y que me ponga calificación, pero no me interesa. Entonces, ahí tenemos el reto docente de cómo ayudamos al estudiante a descubrir una faceta de por qué puede aprender esa materia, de por qué puede esforzarse en esa materia. Dije materia, tema, ahora campo formativo, etcétera, ¿no? Y otro elemento que es importante en el pensamiento francófono, no tiene instrumentos propiamente dicho. O sea, no hay un instrumento. Si bien voy a plantear experiencias de trabajo con docentes, no hay instrumentos que yo les pueda decir generalicemos. Entonces aquí un poco el tema es cómo los docentes inventamos estrategias y acciones para la evaluación formativa. Estas son dos revistas en las que me he estado apoyando bastante, además de los libros, que me parece que lamentablemente en castellano prácticamente esto no se conoce. Alal, una de las autoras de evaluación formativa, plantea que si bien Bloom avanzó mucho en el concepto de evaluación formativa de maestría en el aprendizaje, que en realidad a partir de eso el pensamiento francófono abrió nuevas rutas de acción. Solamente creo que coloqué 2 láminas de fundamentos, no fue mucho. Dice, lo que se busca es analizar la causa del error de los estudiantes. O sea, no es evitar el error, sino desde el error pensar a qué se debe este error. Pero de alguna manera, si parte lo puede hacer el docente, parte fundamental tiene que ser realizada por el estudiante. Señala que el pensamiento francófono busca establecer una regulación interactiva. Aquí se abren múltiples formas de interacción. Una regulación interactiva entre docente y estudiante, pero también entre estudiante y estudiante, y entre estudiante e información. O sea, es abrir desde la evaluación formativa múltiples formas de actuación y una regulación proactiva que lleve de alguna manera a avanzar hacia otra ruta. En algunas ocasiones son medios informales, pero el reto es cómo asumimos que si el estudiante no tiene una participación activa en el trabajo, en la trayectoria de evaluación, sencillamente esta no se realiza. O sea, yo le puedo escribir en su cuaderno, en su calificación, oye, tienes que prestar más atención, oye, esto que dijiste está muy equivocado. El estudiante le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. O sea, no va a prestar atención a eso porque no nació de él. La evaluación formativa busca clarificar los intereses que guían el trabajo del alumno, pero es el estudiante quien tiene que avanzar en esta clarificación. O sea, un reto que tenemos es cómo le creamos condiciones para que él vaya preguntándose cómo avanzo en ello. Este es otro de los autores, Scallon. Scallon plantea, la evaluación formativa requiere compromiso y responsabilidad del estudiante para reflexionar individual y colectivamente sobre sus desarrollos de aprendizaje. Pero es una reflexión que tiene que nacer de él. Aquí el asunto es cómo le damos espacio al trabajo didáctico para que también esta reflexión se realice. Esto es, para que no solamente haya la intervención de enseñanza o la intervención de aprendizaje, sino cómo se realice lo que está realizando. Implica, dice, crear un clima de confianza
para realizar una autorreflexión individual y grupal. Pero aquí lo importante es clima de confianza. Si yo les digo el resultado de la evaluación formativa lo voy a tener por escrito para dárselo al director o al supervisor, ya la fastidié. Ya la fastidié porque no voy a escribir la verdad de lo que estoy viviendo. Si les digo que va a afectar su calificación, peor tantito. ¿Sí? No hay un informe, por tanto, de evaluación formativa. Esto ¿saben en dónde lo insisto mucho? En el trabajo que hacemos con directores y supervisores. Porque automáticamente, ¿es esto la evaluación formativa? Automáticamente se les despierta el sello del control. Entonces le voy a pedir al docente que me informe por escrito de cómo la realizó. Ya mató al docente. Ya, no la voy a hacer porque entonces ahora voy a tener otra carga administrativa extra. Perrenú afirma, quiero aclarar una cosa, Perrenú es un autor que lamentablemente en México lo conocemos solamente por su texto 10 competencias básicas para la enseñanza, que es uno de los peores que ha escrito en su vida. La verdad, o sea, Perrenú tiene un trabajo que es excelente, su tesis doctoral, La construcción del éxito y del fracaso escolar, donde Perrenú lo que plantea es ¿quién construye el éxito o el fracaso escolar? La escuela. La escuela te va poniendo el sello desde que estás en la primaria o desde antes de que tú eres un niño de 5 y tú eres el de 5. Llega a la secundaria y el chavo ya dice yo no sirvo para los estudios. Y vean cómo internaliza eso. O sea, cómo se lo come y lo asume como algo personal. ¿Por qué dejas la escuela? Porque yo no sirvo para los estudios. En cambio, Martita, Martita es la niña de 10. Martita es así, el estudiante brillante. Ojalá todos logren ser como Martita. O sea, cómo la escuela en este sistema clasificatorio que hace de la calificación va imponiéndole al sujeto que su subjetividad vaya asumiendo una perspectiva de cuál es su desempeño en la escuela. La siguiente, por favor. Y aquí es donde ya quise salirme de la parte conceptual. La parte conceptual tiene mucho más y me atrae muchísimo. Pero ahorita yo quería concentrarme en esta mañana en una pregunta que nos hacemos los docentes. Pero ¿cómo puedo hacerla? ¿Cómo puedo hacerla con mis estudiantes? Y entonces, la siguiente, por favor. Lo primero que planteo es una acción didáctica. Esta ya es una conclusión más mía que del pensamiento francófono. Yo soy más didacta que ellos, debo reconocerlo. Es una acción didáctica que se puede hacer en dos formas. Las actividades que impulsan que los estudiantes realicen acciones de autoevaluación o de coevaluación, donde analicen qué están aprendiendo. Esto es lo que los francófonos llaman autorregulación. O sea, que sea él. Mientras yo no diga, necesito estudiar más, me pueden decir 20 veces, estudia más, estudia más, estudia más, y no me va a importar. Mientras yo no sea el que diga, es que esta parte, por alguna razón, me cuesta trabajo, no la entiendo, no me lo van a facilitar de fuera. Y luego conceder a la retroalimentación un trabajo más para el docente. O sea, estoy buscando desarrollar la retroalimentación, sí es para el docente, sí es importante para el docente, porque me ayuda a pensar, y entonces, ¿cómo le voy a hacer en mi siguiente intervención? Ya hice la clase de hoy, ya me di cuenta que algunas cosas no funcionaron. Ok, ¿cómo hago la de mañana? Sí, ¿qué puedo hacer mañana que me ayude a mejorar lo de hoy? Pero es el docente el que tiene que replantearse. Ojalá tampoco supervisores y directores empiecen a pedir al docente esa autorreflexión, porque también van a obligar a que yo diga yo siempre soy perfecto. Y si hay un docente perfecto en el mundo, probablemente es espejo mío. Sí, o sea,
yo pienso que ahí tenemos que ir avanzando con mucho cuidado. Voy a detenerme en la primera. O sea, la primera tiene como varias etapas. Lo que yo estaba viendo es que en realidad, desde mis primeros trabajos, pasen la siguiente por favor, desde mis primeros trabajos, y eso lo encuentran aquí en la parte izquierda debajo, es de los años 70, este libro, El docente y los programas escolares, yo hablaba de ansiedad creadora. ¿Y por qué hablaba de ansiedad creadora? Porque viéndome a mí, viendo a Ángel trabajando con sus estudiantes, yo de repente decía, pero si lo preparé bien padre, ¿por qué no está funcionando? Y entonces empieza uno como a sentir, es que algo aquí no conecta, algo me falta, ¿sí? Y eso le llamé ansiedad creadora, ¿por qué? Porque en esa angustia de decir, dejo que pase la hora y que sigan aburridos estos, o digo, ¿saben qué? Vamos a hacer esta otra cosa. O sea, vamos a trabajar ahora sí. O sea, es algo que el docente percibe. Recientemente he encontrado este otro libro, El tacto de la enseñanza. Me parece maravilloso porque los docentes nos enseñan prácticamente la del TECNE. ¿Qué técnicas puede usar en método? ¿Qué técnicas puede usar de evaluación? Etcétera. No nos enseñan a percibir que hay momentos grupales, que hoy el grupo está más excitado, que hoy el grupo está como desinteresado de todo, que hoy el grupo trae un conflicto interno, o trae un conflicto contra mí, o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo vamos enfrentando esas situaciones? Y entonces, lo que yo pienso es que el docente, en esta perspectiva de lo que yo últimamente he llamado el timing pedagógico, es un momento en que él reinventa las acciones, pero las reinventa trabajando, las reinventa en un momento dado. Por favor, tampoco pidan que esto lo tomé de una educadora. Son de las cosas que me permiten las educadoras o los docentes con los que interactúo. Dice, los niños me dan la pauta para diseñar y cuando estoy frente a ellos, pues resulta que lo que pensé tan bonito que me lo había imaginado, que no es así. Observo que les cuesta o que rebasa su nivel, al contrario que es demasiado fácil, y en ese momento tengo que armar otra estrategia. Tú diseñas, tú preparas y resulta que surgen otros intereses, te desvías hacia otro lado. A ver, este testimonio que una educadora me da preguntándole sobre cómo usa su planeación, o sea, porque era la pregunta, oye, ¿y tú cómo usas tu planeación? Después voy a regresar a esto, pero de alguna manera está diciendo, sí lo preparé, y ojo, no estoy diciendo que no hagamos planeación, lo que estoy diciendo es que no le demos a la planeación el papel tan definitorio que habitualmente le damos, incluyéndome, porque yo preparo mis clases, las clases, el domingo en la tarde, y ya el lunes que estoy trabajando con los estudiantes de licenciatura, ya le cambié, ya le modifiqué, porque muchas cosas en ese ínterin van surgiendo en la cabeza de uno o en lo que percibe de los estudiantes. Pasando a la siguiente, por favor, pasando ahora a una etapa formal de este momento que he denominado el trabajo en la situación didáctica. La siguiente, se puede al término de una actividad explorar que los niños contesten, que estudiantes contesten. Esto lo estoy adaptando de un texto de Steinman, Pensar la enseñanza. Esto lo estoy adaptando y debo reconocerlo. Pero él sugiere como algunas acciones. Lo que más me gustó esa semana fue, y dar razones. Los temas que se me dificultaron son, si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría,
me quedé pensando entendí claramente, pero no tanto. Te quiero decir que me gusta cuando se trabaja de X manera, pero no me gusta trabajar, etc. No es necesario que ellos contestaran todo. La verdad, lo importante aquí es que puedan contestar algo que les parezca importante de estas provocaciones. Esto lo estoy iniciando. Yo sé que los docentes podrán reinventar otras expresiones que tengan que ver cotidianamente al finalizar una etapa. Puede ser al finalizar el curso, puede ser al finalizar un proyecto, puede ser al finalizar un trabajo en una secundaria, etc. Ya pasaron a la siguiente. Bueno, esto lo estoy retomando mucho del pensamiento de Freinet. En esto soy muy freinetiano. Solicitar a los estudiantes que presenten ante el docente y ante el grupo en forma amplia, o sea, en forma general, algo de lo que están avanzando. Promover un intercambio, en el caso de proyecto, o ante el grupo general, de lo que está presentando, lo que más destaca, lo que está incompleto, lo que puede mejorar, etc. Retomando el concepto freinetiano, Freinet nos plantea: no le digas al estudiante qué mal está tu trabajo. Eso desanima. Si de entrada lo calificaste de muy bueno o muy malo, eso desanima. Mejor dile: ya te entendí, mira que tus compañeros también te entendieron, pero ves que puedes mejorarlo, ¿por qué no lo intentas? O sea, abrirle al estudiante la posibilidad de que sea él el que vaya enriqueciendo lo que va trabajando. La siguiente, ahora sí. Y también esto más con docentes de secundaria, replantear lo que en este momento también estamos llamando examen formativo. ¿Sí? Porque a veces también nos han dicho: es que ustedes en la nueva escuela mexicana no quieren exámenes. A ver, no, lo que queremos es una construcción distinta del trabajo docente, del trabajo del estudiante, y por supuesto, puede haber exámenes. Una opción, no es la única, es una vez resuelto y calificado el examen, se regresa a los estudiantes y en pequeños grupos o en grupo en general. Miren, he visto profesores de secundaria que, así como está de rígida el salón, que le dicen al estudiante: a ver, con tu compañero conversa. Aquí tienes, con tu compañero conversa. Y después de esa conversación ya intentar hacer una integración. ¿Sí? Analizar las respuestas que no fueron correctas, no las correctas, sino las que no fueron correctas. Analizar qué parte no se entendió, cuáles no tuvieron información suficiente, cuáles no estudiaron, etc. O sea, ¿dónde está el error y por qué? Lo que yo planteo, y por eso regresé al libro de Didáctica Magna, es que ya Comenio, en el capítulo 19 de Didáctica Magna, que no se llama examen, sino que se llama acción didáctica, ya en el capítulo 19 Comenio plantea que una vez terminado el examen, 2 en público discutan la pregunta, y dice: mientras tanto, cuide que todos en su cuaderno corrijan lo que deban corregir, para que nada quede de error. Yo pienso que la historia del examen, cuando el examen empieza a funcionar en la escuela, no nace para clasificar, nace como una acción didáctica, para que nada quede de error. Por eso Comenio no lo separa. Son las didácticas del siglo XX las que empezamos a hacer, porque yo también ahí me incluyo, un capítulo de evaluación. Pero en las didácticas anteriores, para nada. De hecho, yo me lo pregunté cuando empecé a estudiar a Froebel y a otros autores
didactas previos, donde yo decía, pero aquí no les preocupaba la calificación. Pues no les preocupaba, porque la calificación es un invento del siglo XIX, es un invento del Estado Nacional, no es un invento en la didáctica. Esta es una opción, ¿sí? Una opción es que ellos discutan y no necesariamente significa que se modifica la calificación. Esa es una. Otra opción es solicitar a los estudiantes cuando se entregue el examen que solo resuelvan aquellas preguntas de las que están seguros, y de las preguntas que no están seguros de la respuesta, que entonces escriban la razón por las que no están seguros. O sea, no estoy seguro porque me falta comprender, porque no tengo información suficiente, porque no entiendo el tema, porque no estudié, etcétera. O sea, que sea él el que vaya enfrentando frente a qué se encuentra. La decisión de si se repite o no se repite el examen le toca al docente de acuerdo al contexto en donde está trabajando. Me han tocado docentes que le dicen a los estudiantes, miren, ustedes no son de 6 o de 7, por lo tanto, ya revisamos esto, ya revisamos qué nos está faltando, vamos a volver a estudiar y vamos a volver a hacer otro examen que cuente para su calificación. O sea, de ahí que le llamemos evaluación, examen formativo. En el proyecto de la nueva escuela mexicana, y esto me pareció importante aclararlo, no utilizamos el concepto de evaluación sumativa que se sigue utilizando, porque evaluar en su concepto implica asignar un valor. Preferimos utilizar el concepto entregables y que la calificación sea el resultado de ciertos entregables. Todos hacemos reglas de 3 para calificar. Los trabajos cuentan esto, los exámenes cuentan esto, los resultados de proyectos cuentan esto, hacemos ahí y hacemos promedios de porcentajes. De la calificación no nos libramos porque es un problema socioadministrativo, pero no es un problema pedagógico, y es algo que quisiera enfatizar. Pero entonces la pregunta, por favor, la siguiente, la pregunta es, ¿y la retroalimentación qué? Lo que dije hace rato es, la retroalimentación es una tarea para el docente, fundamentalmente para el docente. No significa que no podamos contribuir a que a través de los exámenes haya cierta retroalimentación entre los estudiantes. No podemos decir que no, o algún señalamiento que uno como docente pueda hacer, pero lo tengo pensado más como algo para el estudiante, para el docente, perdón. Y en ese sentido, parte de las modificaciones con relación a la planeación, ya lo vimos hace rato con la educadora, ahora les voy a presentar casos de maestros de primaria. Una maestra dice, tenía previsto trabajar con niños de 7, 8 años una actividad sobre los derechos de las niñas, aquí me equivoqué, sobre los derechos de las niñas, pero percibo que no saben extraer la información de un texto. Reorganizo el trabajo para, con una pauta sencilla, ayudarlos a identificar ideas principales y secundarias del texto. Otra experiencia. No tenía idea de cómo involucrar volúmenes en un proyecto sobre diversas fuentes de información y vinculado al tema de medidas y volúmenes en un campo formativo. Al observar que los estudiantes no podían realizar lo que inicialmente pensé, propuse hacer títeres con calcetines. Pobres mamás recibieron calcetines de títeres. Les pedí ver un noticiario del día, grabarlo en su celular y editarlo. Al proyectar el video como si fuera un cine, lo acompañé de cajas de palomitas. Aquí pude iniciar el cálculo de medidas y volúmenes a partir de las diversas medidas de las cajas. Los estudiantes se entusiasmaron. O sea, lo que quiero plantear es la inventiva del maestro.
O sea, cómo es la inventiva del maestro que dice, no sabía cómo hacerlo, lo planifiqué de una manera y al final terminé haciéndolo de otra forma. Pero tengo otra idea también, que la siguiente por favor, que esta se la tomo de alguna manera al profesor Maurice Tardif, por eso puse ahí su imagen, porque Maurice Tardif es de los pocos educadores que trabajan el tema de saberes docentes, y en el tema de saberes docentes incorpora el saber sobre la experiencia. O sea, Tardif dice, hay otros saberes, los pedagógicos, los curriculares, los disciplinares, los profesionales, y son relevantes, pero él dice, los que marcan más la vida del docente son los saberes experienciales, porque son los saberes que primero ya traemos, porque pasamos por la escuela primaria y toda la escolaridad que le siguió, ya sabemos eso. Ya sabemos que queremos ser como algún docente y no como otro docente, etcétera. Ya sabemos eso, pero al mismo tiempo con nuestros estudiantes vamos desarrollando, con nuestra experiencia vamos desarrollando saberes. Y en ese sentido es reconocer que los docentes nunca dejamos de aprender, pero que aprendemos a partir de qué nos funcionó, qué requerimos mejor eliminar, o qué es importante incorporar, o cómo hacer viable algo. El problema es que en general no acostumbramos a hacer esta reflexión, sobre todo si logramos hacer esta reflexión, es mía, no tengo por qué compartirla. O sea, no tengo un espacio, aunque aquí yo pienso que los consejos técnicos escolares podrían ser un espacio muy relevante para compartir tanto experiencias exitosas como experiencias no exitosas en el trabajo docente. Y también es cierto que los docentes a veces tienen tantas tareas académico-administrativas que definitivamente quedan ahogados en las tareas académico-administrativas. Yo daba el ejemplo, no es de esta reforma, es de la reforma de 2018, donde se le pedía a los profesores de secundaria que además de poner la calificación indicaran el grado de desarrollo que iba teniendo el estudiante en sus competencias. Un docente que tenía, de secundaria que tenía 200 alumnos me decía, mira, no lo puedo hacer, ya hice mis claves en Excel y sencillamente le doy a tal fulano tiene 10, pues le doy el clic a una clave, y a tal fulano tiene 7, pues le doy el clic a otra clave y me quito el lío. O sea, ciertamente que son las formas más difíciles para lograr que un docente logre esta experiencia. Esto lo he rearmado de un cuadro que publiqué, si no me equivoco, por ahí por 2006. Lo he rehecho a partir de este cuadro. No toqué el cuadro en su estructura, pero sí habré dos momentos de retroalimentación del trabajo docente. El primer momento, que se refiere a las experiencias de replantear la planeación, es el momento donde estrategias didácticas y estrategias de evaluación formativa se van enriqueciendo, el de abajo. Cotidianamente podemos reconstruir ese circuito entre esta planeación me indicó que puedo hacer esto en la siguiente sesión de trabajo. O sea, o en la misma sesión de trabajo, ¿no? O sea, cómo voy readecuando mi situación didáctica en un momento específico. Y hay otra retroalimentación que la estoy denominando segundo momento, que es una retroalimentación global sobre el curso. Cuando termino un curso en la UNAM, yo me quedo pensando, es que estas cosas se lograron bastante bien con los estudiantes, pero estas no. Entonces, ¿qué puedo hacer con las que yo considero que no se lograron para que el siguiente curso que vuelva a establecer lo pueda replantear? Entonces, es
eso que me ayuda a reorganizar todo mi ser. Ya para concluir, por favor, la siguiente. La evaluación formativa está completamente imbrincada en lo didáctico. Creo que aquí me vi mal porque debía de haber dicho de origen francófono y de origen latinoamericano, porque el pensamiento didáctico latinoamericano está muy inmerso en mí, no como pensamiento técnico, sino también como una perspectiva política de intervención con los estudiantes. Demanda que los sujetos, docentes y estudiantes, asumamos otra perspectiva frente a la tarea de enseñanza y a los procesos de desarrollo del aprendizaje. Una tarea es propiciar que el estudiante se asuma ante lo que realiza y logra en el proceso de aprender. El estudiante que no desea aprender, sencillamente va a hacer el trabajo superficial para obtener la calificación, pero no para aprender. O sea, no podemos violentar el deseo. ¿Y saben cuál fue un descubrimiento muy interesante? Porque a este problema Muriel le dedica medio libro en aprender, sí, pero ¿cómo? Pero lo que fue para mí más interesante fue descubrir que en el capítulo 17, Comenio ya había hablado que de la voluntad del alumno no puede ser violentada. Su deseo no se modifica. No tiene las concepciones y connotaciones ya que puede tener el concepto deseo en el siglo XX, lo entiendo, pero ya estaba abierto como tema didáctico. Exige confianza, entusiasmo y acciones abiertas. No tenemos una respuesta ya preestablecida. Se realiza en momentos de autorregulación y momentos de retroalimentación. Se trata de impulsar acciones de evaluación formativa, pero algo que sí me han enseñado los colegas francófonos es también a investigar sobre la evaluación formativa. Y esto que los docentes me están compartiendo también ayudaría a que no solamente yo lo pudiera presentar en una conferencia, sino a que ellos pudieran empezar a trabajar cómo es la evaluación formativa que realizo con mis estudiantes. Y cuestiona el papel que le damos a solicitar que se entreguen planeaciones. Discúlpeme, pero no pude dejar de mencionarlo por una sencilla razón. Sí, creo que es necesario planear, pero creo que saben una cosa, que lo que realizamos muchas veces no responde a lo que planeamos. Cuando yo he preguntado a arquitectos cuáles son los planos de construcción de un edificio, me dicen, los planos son lo que entregamos al último. No es que los planos no los hagan al principio, pero todo arquitecto sabe que entre lo que se pensó y lo que se pudo realizar hay cambios. Y a veces me decían, sencillamente pasa que a veces un material no lo encontramos y tenemos que pensar en otro. Entonces, tenemos que estar permanentemente modificándonos. Yo pienso que le hemos dado un papel como muy, no sé, excesivo a la planeación, que si ya tengo planeación, ya tengo la clase bien hecha. Perdón, la planeación es algo que necesito, pero no es algo que me ayude necesariamente a seguir a pie de la letra. Gracias. Gobierno de México.